Shalom Braja, Shabbat Tov, Braja para todo Am Israel, Besat Hashem, una semana más, tenemos Zehut de estar aquí sentado frente a todos vosotros para hablar de Torah, para estudiar Torah, para Leitasek, bañarnos y empaparnos de Torah, Baruch Hashem, con la ayuda de Borei Olam, que sea para la Yeshua de todo Am Israel, Shalom para todo Am Israel, Braja, Shmirá, cuidado y protección, y también para la Hazara, la devolución, y que vuelvan todos los Hatufim, salvos y buenos sus casas, amén, ve amén. Todo dicho eso, estamos previas a Hanukkah. Hanukkah es luz, es braja, es alegría, es simha. Y Be'ezrat Hashem, Shenishma Besorot Tovot, todo Am Israel en este día de Hanukkah, que vienen y se acercan con la ayuda de Hashem. En la parashá que acabamos de terminar, terminó la parashá, pero no todas las enseñanzas que nosotros tenemos que aprender de allí. Un pequeño, digamos, una pequeña mezcla de algunas cuantas cositas que para el día de hoy nos viene muy bien. Vamos a intentar tocar, que no la tocamos la semana pasada, y no podemos dejarlas allí hasta el año que viene. Y Jacob vino nos enseña muchas cosas, sobre todo cuando él sueña. Él sueña, Veine Sulam Mutzav Arza Verosho Magia Shamaima. He aquí que él sueña una escalera que está pegada a la tierra y su cabeza sube hasta los cielos. Sulam, el Mayash el Torah, nos enseña que la palabra Sulam tiene la numeración de 130, igual que la palabra mamón. Mamón es dinero. 130. Quiere decir que se compara de alguna manera, o quiso enseñarnos a Hashem de alguna manera a través de que coinciden las numeraciones, y no es casualidades de que coinciden, así como así, si bueno, es una casualidad más de la vida. No, en el judaísmo no hay casualidades, sino causalidades. Viene, según el Mayash el Torah, a enseñarnos a Kadosh Baruj Hu que una persona, el mamón, el dinero, es verdad que es material, pero puede ser, lo material es lo que está más superficial, más en la parte terrenal. Viene a decirnos en la Torah que una persona, lo terrenal, lo material, como es el mamón, si tú empleas tu cabeza con el dinero, con lo material, con todo lo material que tienes, con todo lo material que Hashem te benefició, te dio en este olam, puedes llegar a convertirlo en qué? En algo espiritual, subirlo hasta lo más alto, en la capacidad de cada uno y uno de poder hacerlo. No hay el no, no existe el no puedo, existe el quiero o no quiero. Y por tanto uno tiene que entender que cuando Shemit Baraj le otorgó de sus beneficios, esa berja, esa shefa, esa abundancia, que es material, volvemos a insistir, pero no todo lo material tenemos que desecharlo y decir, ¿sabe qué? No, eso es mundano. Mucha gente suele ir y se pone en un extremo. Y nuestros sabios nos dicen, eso no es el camino. ¿Por qué no? Porque si Hashem lo puso allí, tiene una finalidad, solo que yo tengo que convertirlo en la buena finalidad, ¿verdad? Que como un doctor puede ser un salvador, también puede ser un asesino. A su salón, no digo que lo sean, digo que puede ser dependiendo de cómo utilice su medicina, su sabiduría, sus conocimientos, igual con un científico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo es nosotros con el materialismo, con el dinero o los bienes materiales que Hashem Yitbaraj nos da. Podemos utilizarlos para todo lo mundano sin acordarnos de nada de lo que es Behemet el propósito por el cual se nos dio, o ser inteligentes y decir, ¿sabes qué? Voy a convertirlo en espiritual, voy a invertirlo en gente necesitada, en personas que no tienen para casarse, huérfanos, viudas, instituciones, hospitales, colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer gemahim, como hay en Eretz Israel. Gemahim quiere decir gemilut hasadim, de todo tipo de cosas. Hay sitios que tú necesitas colchones porque vienen familias, llamas a un teléfono y te lo prestan gratuitamente 2, 3, 4 días que lo necesitas. Necesitas chupete para los niños. Bebés, de pronto te encuentras con que no tienes un chupete, un biberón. En Shabbat está cerrada las farmacias, tienes a unas personas que tienen biberones para abastecerte. Todo
coches para bodas, ramos de flores, vestidos de novias, zapatos, todo lo que uno necesite. Ay, Mahim, eso es convertir lo material en espiritual. Dijo Jacob Avinu, se puede hacer. Él, a través de ese sueño, Akadosh Baruj Hu nos enseñó, nos mandó un mensaje que no hay un yudí que pueda decir no podía. No puede decir no podía. No estaba en mi mano. Era superior a mí. Todo el mundo puede si se lo propone. No solamente eso nos enseñó el sueño de Jacob Avinu. Cuando él termina de soñar, y no fue poco lo que soñó, y todo lo sabe, él soñó con que se le presenta ni más ni menos a Kadosh Baruj Hu después de ver Malaje Elohim Olim Yoredim Bo. Él vio ángeles celestiales que subían y bajaban. Pero no solamente eso. De pronto se le aparece a Kadosh Baruj Hu y le dijo, soy el Dios de tu papá y de tu abuelo, o de tu abuelo y de tu papá, y no te voy a abandonar, no te voy a abandonar, hasta que te voy a volver a traer de vuelta a Eretz Israel. Le promete de todo. Cuando a una persona se le aparece ya no un ángel celestial, sino el propio Akadosh Baruj Hu, figúrense cada uno. Bien, yo lo digo mucho cuando alguien quiere hablar de otro. Por eso dice el Pere, no hables hasta que no estés en sus zapatos, hasta que no estés tú en su lugar. Hoy, con lo que está pasando, es muy fácil de que el mundo hable, de que el mundo critique. ¿Mm? Muy fácil. Pero pregúntenle, yo les digo, pregúntenle a esas personas si a alguno le ocurriera lo que le ha ocurrido a Israel, que se han llevado sus hijos con 6 meses, 9 meses, 1 año, 2, 3, 4, se lo han arrebatado. Y el otro no sabe dónde está. Pero no solamente que no sabe dónde está, sino que está en lugares oscuros, en todos los sentidos, con personas oscuras en todos los sentidos, por no llamar de otra manera. Una persona no puede vivir. Y les garantizo que no hay una persona en el mundo, de todos los que critican, que actuara diferentemente a como actúa Israel. No hay. Solamente que al no estar en el pellejo del otro, no le pica. Y cuando no le pica, no necesita rascarse. Ese es el gran problema de la humanidad en general. Y es por eso que Hashem nos indica, nos enseña, nos obliga, nos aconsejan a través de nuestros hajamim, a través de la Torá. Y lo vamos a ver en la parashá de la semana esta que terminó. El hecho de importarte el otro, el hecho de ponerte en su lugar, el hecho del ahavat hinnam y no el sinat hinnam, para Borei Olam es lo más alto y superior que hay. Ahora lo vamos a ver también con respecto a Rahel y Lea, desde otro Shemit Baraj. Por tanto, a Kadosh Baruj Hu le promete a Jacob bien. Pero cuando él se despierta, ¿cuáles fueron sus palabras? Escúchenla bien porque no tiene desperdicio. Vayashkem Jacob Baboker. Bien. No, perdón, Vayirá Bayomar, Manorah Makomazé. Se asustó y dijo, qué tenebroso es este lugar. En Zekim Bet Elohim, no es esto sino la casa de Dios. Veze Sha'ar Shamayim, y estos son los portones de los cielos. Así dijo Jacob cuando se despierta de ese maravilloso, fantástico sueño prometedor y prometido por Hashem de todo lo mejor. O sea, ¿de qué te vas a preocupar a partir de ahora? Tienes a Borei Olam que te promete todo lo bueno. ¿Qué problema hay? Pero no se le ocurre otra cosa a Jacob Avinu que decir, no sabía que este era un lugar tan sagrado. Vienen nuestros sabios y nos dicen que la intención de Jacob fue decir con esas palabras, porque si lo hubiera sabido, no hubiera dormido en ese lugar. Si yo hubiera sabido que es un lugar tan sagrado, que está la presencia divina allí, no hubiera dormido allí. ¿Por qué? Porque no es derech eretz, no es kabod de dormir donde está la Shejina. Este pasuk da muchísimo juego. ¿Qué quiere decir muchísimo juego? Unas enseñanzas increíbles. Presten atención, no pierdan detalle. Jacob Avinu nos enseñó algo impresionante.
Si no hubiera dormido, pregúntense, ¿qué hubiera ocurrido? No hubiera soñado. Si no hubiera soñado, no hubiera visto a Hashem, no hubiera escuchado las promesas que Hashem Itbaraj le dijo y le prometió a él, que era la solución de toda su vida prácticamente. Ir con ese escudo durante toda tu vida o a enfrentarte a Labán, no es lo mismo que irte sin ese escudo, el escudo de Hashem Itbaraj, la promesa de Dios. Sin embargo, él dijo, estuvo dispuesto a no haber obtenido nada de todo eso con tal de que de no profanar el kabod de Akadosh Baruj Hu. Jacob viene a enseñarnos el cuidado que tenemos que tener con ofender en lo más mínimo a Hashem Yitbaraj. Nuestro gran problema, yo se lo estaba diciendo a unas personas este Shabbat en el Shiur del Shabbat por la tarde de mi Bet Knesset. El problema de la humanidad, ya no solamente de muchos de nosotros judíos, sino de la humanidad en general, es que tratamos a Hashem Yitbaraj como uno más. Kadosh Baruj Hu lo tratamos como alguien como yo, alguien que piensa como yo. Y cuando alguien no piensa como yo, escuchen bien ahora, cuando no piensa como yo, o yo creo que yo llevo razón, que es lo que pasa hoy en día, mucha gente contra Israel. ¿Por qué? Porque no aceptan, no entra en sus mentes que se defienda y sin más remedio hayan daños colaterales. Eso no lo entienden, pero solamente porque es Israel, pero no importa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, perdón? Cuando uno no entiende algo, no acepta a Dios. ¿Por qué? Porque si ese Dios fuera justo, no tendría que ocurrir esto. ¿Por qué? Porque yo creo que no tiene que ocurrir esto. Y por tanto, como Dios es como yo, lo comparo a mí, él tendría que actuar así. Y si no actúa así, entonces no lo quiero. Todo eso proviene de la ignorancia más absoluta de creer que Akadosh Baruj Hu es igual que yo. Y es por eso que muchísimos millones de habitantes en el mundo, sobre todo los progresistas, no aceptan la palabra de Hashem. Y muchos la influencia, la influencia a la hora de convivir con gente, que es lo que está pasando en muchos países que tienen dentro a políticos antisemitas, que no quieren a Israel, se les pega todo eso. Y ellos también, incluso que no fueran tanto, al final lo manifiestan exactamente igual. ¿Por qué? Por la influencia que tienen de los que están a su lado. Eso ocurre en todas partes del mundo. La mala influencia, que es por eso que muy inteligentemente, y tenemos que aprenderlo muy bien, Sara le dijo a su amado Abraham, Garesh expúlsame a esta sirvienta y a su hijo, sobre Ismael. Porque ella sabía muy bien que la influencia no buena no perdona y no quería tomar ningún solo ápice de riesgo con respecto a su hijo Isaac. Y por lo tanto, si hay que quitarlos del medio, quítamelos del medio, pero no quiero correr ningún riesgo con mi hijo Isaac. Y por eso lo expulsó. Jacob tuvo un dilema, pero viene Hashem Yitbaraj y soluciona el dilema en el instante. Con Asher tomar eleja Sara Shemabe Kola, todo lo que diga Sara, escúchalo, quiere decir que la influencia no buena, no jugar con eso. ¿Por qué? Porque se pega, lo creas tú, lo crea yo o no lo creamos. Y da igual, la cuestión no es si yo lo creo o no, la cuestión es que es Metziuti, que es una realidad. Y por lo tanto, hay que hacerle mucho caso a eso. Y ese es uno de los grandes problemas que ocurren hoy en día, pero siempre, no solamente hoy en día, en la sociedad en general. Y por eso nosotros también no entendemos las parashiot hasta que empiezan ahora hasta terminar Shemot, etc. Hay acontecimientos que no nos entran en la cabeza. Ayer precisamente en el shiur de la tarde, no el de Shabbat, sino ayer domingo, Baruch Hashem, después de Arui tuvimos otro, y estuvimos hablando también de este mismo tema, de que es muy complicado entender la reacción de Lea con su hermana Rachel, la reacción de Rachel con su marido Jacob, que ella, preguntaron entre comillas, ella también engañó a Jacob al no avisarle de que iba a entrar Lea, de alguna manera como que engañó también
Rachel a su marido y a Jacob, porque Jacob confiaba en ella y ella de alguna manera como que le defraudó. Podemos llegar a pensar en que las matriarcas no eran tan tzadikot como parecen, nada más lejos de la realidad. Pero, ¿por qué nosotros no entendemos eso? Que no solamente eso, sino cuando venga la venta de Yosef, cuando venga que los hermanos y Yehudá, que luego a la postre sale de él el Malachut, el reino, y el Melech HaMashiach, fue quien le presenta a su padre la túnica ensangrentada. Y tiene el valor y el coraje de decirle si la reconoce. Y no solamente eso, todos los hermanos, incluido Yehudá, permiten que su padre se enlute 22 años viendo a un hombre destrozado, uno de los patriarcas. Son preguntas que uno verdaderamente no se puede llegar a entender cómo es posible. Sin embargo, lo que yo les contesté, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, no quiere decir que lo que yo conteste sea Kodesh Kodashim, pero sí es cierta una cosa. El hecho de que nosotros, todo el tiempo que queramos creer que los Shebatim, las tribus, ¿verdad que eran humanas? ¿Verdad que Jacob, que Sarah, que Rivka, que Rachel, que Lea, que Abraham, que Isaac eran humanos? Pero todo el tiempo que nosotros creamos que estamos a la par que ellos, no ya el hecho de ser humano, todos somos humanos, pero habían humanos como Maimónides, como Ramban, como Rabbi Shimon Bar Yochai, como Rabbi Meir Balanés, como Baba Saleh, si nos ponemos a nombrar, no terminaríamos. Que está claro que eran humanos, pero estaban muy por encima de lo humano. Y eso sí los conocíamos, porque son un poquito, no son todos tan recientes, pero son cotidianos de que hablamos de ellos. En el momento en que nosotros comparamos a Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rivka, Rachel, Lea con nosotros, es cierto que no podremos entender nunca cómo actuaron de esa manera. Pero sí, nosotros llegamos a la conclusión convencida de que ellos no eran como nosotros, que el nivel que alcanzaron Abraham, Isaac y Jacob, Sarah, Rivka, Rachel, Lea, estaba muy, 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 muy por encima hacia donde nosotros podíamos llegar, nunca jamás llegar, digo, valga la redundancia. Y ellos están muy, 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 muy por encima, que no podemos entender sus actuaciones. Entonces podremos entender por qué ellos actuaron como actuaron. Porque en verdad, humanamente hablando, en nuestro nivel, no los podemos entender a ellos. Al igual que no podemos entender a Kadosh Baruj Hu. Para eso tenemos que meternos aquí de que hay una gran diferencia entre Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rivka, Rachel, Lea y nosotros. Igual que Moshe Rabbeinu, podemos llegar a pensar que estamos al nivel de Moshe o llegar al nivel de Moshe de hablar panim el panim cara a cara con Hashem. ¿Alguien puede llegar a eso? El que crea que puede estar a la altura de Moshe exactamente igual, entonces tiene un problema. ¿Por qué? Porque no va a entender nada de estos actos que vamos a ir viendo en esas parashiot. Eso es Emunah Shlema Bashem Udberei Hachamim. Ahí es donde entra la fe ciega y completa de un yehudí que debe de tener en Hashem y en los Hachamim Gdolim. Y el decir, no entiendo, me callo. Pregunto, claro está, pero si no entiendo, no niego. El hecho de que yo no llegue a entender a esos Hachamim, a esos patriarcas, no quiere decir que no sea real. ¿Y cuál es la prueba? Muy sencilla. Miren, yo estoy seguro que no hay ninguno de los que ven este vídeo que no tiene emuná en Akadosh Baruj Hu. 100% que sí. Pero si todos tenemos a emuná en Hashem Yitbaraj, ¿ustedes creen que Akadosh Baruj Hu, después de haber visto él los acontecimientos de Abraham, Isaac, Jacob, Rachel, Lea, bien, los Shebatim, las tribus, Yosef Atzadik, todo lo que ocurrió, si hubiera habido algo malo en ellos, algo que no fuera aceptado por Akadosh Baruj Hu, que no fuera hecho bien al pía alajá, solamente que también un juez que va al pía alajá también se equivoca, pero Hashem le dio
le otorgó unos conocimientos que Hashem le pide a la persona que utilice los conocimientos donde le lleguen. Si luego te equivocas y en los shamayim lo saben, eso es otro problema, otro vaidaber. Pero tú como persona, como juez, estás obligado a hacer lo que tienes que hacer dentro de lo que entre en tu intelecto. Y si lo haces al pie de la letra, con irat shamayim y bien, ¿verdad que te puede equivocar? En ese momento tú no lo sabes, solamente lo saben en los shamayim, en los cielos. Pero Hashem Yitbaraj eso no lo castiga. Por tanto, ellos hicieron lo que tenían que hacer. Si Hashem Yitbaraj luego los sigue manteniendo como patriarcas, como matriarcas y como tribus de Israel, el cual en el pectoral aparecen sus nombres, el cual decimos Shivteyah Edut le Israel, las tribus de Dios, son llamadas tribus de Dios. ¿No les parece a ustedes que Hashem Yitbaraj no rechaza a ninguno de ellos porque lo que hicieron no era todo lo grave que nosotros creemos que fue? ¿Acaso Hashem Yitbaraj lo hizo por pena? Perdón. Todos sabemos que Hashem Yitbaraj no tiene doble cara. Todos sabemos cuando Hashem Yitbaraj tiene que criticar, como hizo con Moshe en su momento, cuando tiene que criticar y darle duro, cuando en la parashá de Vaera, cuando Moshe critica la parashá anterior a Kadosh Baruj Hu, dice, ¿para qué me mandaste? ¿Por qué hiciste mal a este pueblo? Y Hashem le da duro a Moshe Rabenu y le dice, no oses, no intentes recriminarme y decirme a mí que yo le hago mal al pueblo de Israel. Que tú no lo entiendas no quiere decir que yo actúe mal. El problema no es que yo actúe mal, el problema es que tú no me entiendes a mí, que es muy diferente. Por tanto, vemos que Hashem Yitbaraj, cuando tiene que recriminar a Moshe o a quien sea, él lo hace. Y por tanto, en este caso, si vemos que Hashem acepta a todos los patriarcas y matriarcas y a todas las tribus y las pone en lo más alto de Am Israel, son la referencia del pueblo judío, es porque lo que hicieron no era para nada. Todo lo grave que nosotros, vuelvo a insistir o a repetir, creemos que hicieron. Por tanto, nosotros en el Emuná Shlema, en verdad, intentemos indagar, intentemos entender, intentemos subir más y más. Y cuanto más uno sube y sube y sube, más va entendiendo lo que no entiende. Más va entendiendo lo que no entiende. Y miren, en la parashá de esta semana nos dice algo muy importante. Nosotros creemos que una cosa es más grave que la otra y una es más liviana que la otra. XX. Vamos a traer, simplemente para que veamos cómo pensamos nosotros y cómo piensa Hashem Yitbaraj. En la Torá dice que Akadosh Baruj Hu Vaizkor Elohim et Rachel, y Akadosh Baruj Hu se acordó de Rachel. A ver qué se acordó, eso no tiene olvido. Vaishma Elea Elohim et Rahmah. Y la escuchó a ella, sus pedidos, sus ruegos, y abrió su matriz. Y entonces quedó embarazada. Después de que su hermana y las dos sirvientas, Bilhá y Zilpa, tuvieron ya sus hijos, ya estaban todas las tribus prácticamente configuradas, habían 10. Sin embargo, Rachel aún no había tenido ningún hijo. Llegó el momento en que dice, Vaizkor Elohim et Rachel. Se acordó Dios de Rachel. ¿Qué se acordó de Rachel? Dice Rashi que se acordó de lo que ella hizo a su hermana, que le dio las señales, el favor ese tan grande que hizo. Y por eso, gracias a eso, escúcheme, es que quedó embarazada. Dice, oh, por esa mitzvah tan grande es que quedaste embarazada. Quiere decir que si no llega a haber hecho ella eso, ese acto de bondad, que nosotros hubiéramos pensado que no era necesario, porque a ella la eligió Jacob y a ella la engañó Labán. Ella no tenía obligación de hacer lo que hizo. ¿Por qué Dios no le va a dar hijos? ¿Saben por qué? Porque estaba en el guión de Hashem que ella no tuviera hijos. ¿Cómo saldrían las Shebatim, las tribus? No se preocupen, por ahora ya sabe cómo. Y ya tiene él tiene maneras, millones de maneras de cómo hacer que las tribus y el pueblo de Israel se constituyeran. Y no estaba en el guión que Rachel tuviera hijos. ¿Y saben por qué tuvo hijos? Solamente por el hecho de haber ella ejecutado eso que hizo con su hermana, eso bien, que mucha gente dice que tonta fue, la engañaron. Ella tenía la opción de no hacerlo, pero lo hizo. Eso
que tuvo consideración con su hermana de que no fuera avergonzada por su futuro marido, por Jacob. Incluso que ella perdió el hecho de casarse con Jacob, porque ella no sabía que futuramente él se iba a casar con Jacob una vez que se casó con Lea. Ella no lo sabía. Ella creyó que se acabó para ella. Pero a ella no le importó eso, o sea, no le importó. Prefirió que su hermana no pasara un momento de vergüenza. ¿Cuánto? 2 minutos, 3, 5, 1 hora, media hora. Leo, Gamarno, no pasa nada, ya está. Ella dijo, no, ni un segundo. Incluso que vaya en juego mi matrimonio con un tzaddik de la edad de Jacob vino. Eso le valió a ella para tener hijos. Y Hashem le dio 2 hijos que fueron 2 tribus. ¿En fin? Ya fue mejor. Qué grandeza la suya. Y ahora uno puede pensar, puede ponerse a pensar, miren, tuvimos ese acto, que era un acto, la verdad, maravilloso, un acto grandioso. Por otro lado, yo les hago una pregunta que es muy obvia, aparentemente la respuesta. ¿Qué fue más importante en verdad? El sacrificio de Abraham hacia Isaac, o sea, el sacrificio mejor dicho, el sacrificio de Isaac, vamos directamente a Isaac, fue el que puso el cuello, o lo que hizo Rachel. Cualquiera que yo le pregunté este Shabbat en el Shior, todos contestaron lo que cualquiera contestaría, y yo el primero, si es que no sé la respuesta ya. Que era muchísimo más sacrificado, más importante, ese que ponga ya Isaac el cuello para ser degollado por Abraham, porque así era la voluntad de Akadosh Baruj. Eso es lo que normalmente cualquiera hubiera contestado. Sin embargo, vienen nuestros hajamim y nos dicen no, no. ¿Por qué? ¿De dónde sabe usted que no? ¿Y cómo usted viene a decirnos a nosotros que no? ¿De dónde? Usted va a comparar a una persona que muere, va a morir por Hashem, sí, ¿verdad que luego todo era una mera prueba de Hashem? Hashem no quería ni permite, Haz de Shalom. Dejarlo muy claro esto, que no somos como los demás, que sí se inmolan en nombre de un Dios no se sabe quién. Haz de Halila, que yo justamente quería probar a Abraham, y de hecho en el momento que él incluso quería ejecutar la mitzvah, Hashem le prohibió terminantemente de hacerlo. Mapito, en absoluto. Nadie mata a nadie. Pero en ese momento Abraham no sabía. Él quería cumplir con la voluntad de Hashem. ¿Está bien? Y la prueba está en que sí lo escuchó de Hashem. Escúcheme, porque uno puede decir, es que también los que hoy en día matan es porque escuchan la voz divina. Y Abraham vino, escuchó la voz de Hashem, y la prueba está que luego cuando escuchó la voz del Malach se paró, porque verdaderamente sí la escuchó, igual que escuchó una, escuchó otra, y al igual que su voluntad era hacer el mandato de Hashem de ejecutar la mitzvah, vemos de aquí que su voluntad de cumplir con la mitzvah fue real cuando le dijeron parar y paró. Otro coge y dice, yo no escuché nada, si lo que quería era matar, hubiera matado, hubiera dicho, no escuché nada. Él no, él sí escuchó y se paró. ¿Por qué? Porque toda su voluntad era hacer la voluntad de Hashem Yitbaraj, cumplir con la mitzvah. Y la cumplió. Ahora bien, hay algo más grande que eso, lo de Rachel. Está bien, es un acto precioso, un acto hermoso, pero no deja de ser un acto que no conlleva el matar a nadie, no conlleva quitarle la vida a alguien. Sin embargo, vienen Jajamín, escuchen bien, a diferencia de lo que el humano que le pregunte en el mundo entero cuál de las dos hubiera sido más importante, hubiera respondido a Akedat Yitzhak, el sacrificio de Yitzhak. Viene a Kadosh Baruj Hu y nos enseña que no. ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Cuando se presentan los patriarcas y matriarcas en el exilio de Am Israel, escuchen bien, cuando Bnei Israel, cuando en el Ptihata de Iker Rabati viene, Perek 24, después del Jorban de Bet HaMikdash, cuando se destruyó el Bet HaMikdash, cuenta que Yitzhak Avinu va y se presenta ante Akadosh Baruj Hu y pone como argumento para que Akadosh Baruj Hu devuelva a sus hijos a Eretz Israel del exilio. Acuérdate de cómo yo ofrecí mi cuello por ti, Hashem Yitbaraj.
devuelve a mis hijos de vuelta a Eretz Israel por ese acto. Le dijo a Kadosh Baruj Hu, no, Yitzhak. Ese acto fue muy bueno, muy bonito, muy hermoso, pero no lo suficientemente fuerte e importante como para que yo devuelva a los hijos tuyos del exilio por lo que han hecho conmigo. No sirvió. Sin embargo, todos sabemos que, si nos traen los hajamim, se presentó Rahel y Menú, nuestra matriarca Rahel, y le dijo a Kadosh Baruj Hu, tú estás enojado porque te avergonzaron tus hijos. Más vergüenza que pasé yo con mi hermana, que se rieron todos de mí, se podían reír de mí todos. Y yo le entregué las señales para que ella no pasara vergüenza. Y esa vergüenza la pasé yo. Dijo a Kadosh Baruj Hu, escuchen las palabras directas. Min'i kolech mi beji, deja de llorar, para tu voz del llanto. Ve'enaich mi dim'a, dijo Hashem itbaraj Rahel, y tus ojos de las lágrimas, deja de llorar. ¿Por qué? Porque hay una recompensa por tus actos. Veshabu banim lidgulam, y volverán tus hijos a sus territorios. Vemos que gracias a ese acto de Rahel, que nosotros hubiéramos pensado que es secundario con respecto al acto de Yitzhak, fue el que le valió a Bnei Israel para volver del exilio de vuelta a Eretz Israel. Si no llega a estar ese acto, no hubiera vuelto quizás el pueblo judío aún a su tierra. Vemos de aquí que la forma de pensar nuestra no es la forma de pensar de Akadosh Baruj Hu. Lo que él cree más importante es lo que nosotros creemos secundario. Y lo que nosotros creemos que es más importante, Hashem lo cree más secundario. De aquí es un pequeño botón y muestra de cómo Hashem no piensa como nosotros. Y no molestarnos, por favor, en creernos Dios y creernos que pensamos como Él y Él piensa como nosotros. No queramos ser igual que Él. Es verdad que tenemos que emular a Hashem. Es verdad que tenemos que aprender de sus actos para hacer nosotros de la misma manera, pero eso no quiere decir que nos creamos que Él está a la altura nuestra y nosotros a la altura de Él. Si nosotros tenemos ese concepto muy bien amueblado aquí, muchos problemas se nos resolverían, muchas dudas se disiparían y mucho avance tendríamos. A Kadosh Baruj Hu valora mucho más el Hadut, la unión, el no hacer daño a otro Yehudí, mucho más que una akedah, mucho más que un sacrificio que se le hace para él. Dice Hashem Yitbaraj, para mí lo más importante es la unión vuestra, todo el tiempo que ustedes estéis unidos, y por eso pido desde aquí a Am Israel entero, yo el primero y a Am Israel entero, no caer en ese grandísimo error de creer que solamente tenemos que estar unidos ahora que está la situación tan complicada y difícil que esto aún no ha terminado. Y creer que tenemos que seguir para que todo se solucione. Pero una vez que termine, ir a por el otro, ya están o pensar que hay que ir a por el gobierno de turno y decirles explicaciones de una manera. Pedir explicaciones hay que pedir, no decimos que no. Pero por favor, no de una manera que vamos a ensañarnos, o bien con ellos, o bien uno con el otro. No una vez que pase todo, ya tenemos de alguna manera la potestad, la permisividad de volver a lo que era antes. Que si tengo que ir a por el otro, no, o si no me tiene que importar el otro, eso no nos lleva a ninguna parte. Ya estamos viendo la diferencia que hay y cómo todos reconocemos Ahdut, Ahdut, Ahdut. ¿Por qué reconocemos que hay que tener Ahdut? Porque todos sabemos y nos hemos dado cuenta que no lo teníamos antes. Y eso es lo que nos ha podido hacer de que el enemigo pudiera entrar, porque había una fisura, no una fisura, había un gran agujero por el cual pudo penetrar. No volver a hacer ese agujero
tampoco después de que todo esto termine, hermanos y hermanas Yehudí. No volver a caer en ese mismo error. No lo permitamos. ¿Verdad que tenemos distintas formas de pensar? Se habla. No tengo por qué pensar como tú, ni llegar a la misma conclusión que tú, pero sí tengo que respetar. Si tú quieres pensar así, pues pero no odiar por eso. No pelear porque tú piensas de distinta manera que yo, siempre y cuando lógicamente no vaya contra Borei Olam. E incluso que no esté una persona bien al pi Hashem, tengo que hacer de que vuelva a hacerlo al pi Hashem, y quieren hacerlo. ¿Saben cuánta gente está ahí esperando a que le den un abrazo, o le pongamos una mano, o le demos un pequeño toquecito y decirle, epa, aquí estoy para ayudarte, vuelve con Hashem, yo te voy a ayudar? ¿Saben cuánta gente hay ahí fuera, judía, hermanas nuestras, que solamente necesitan eso para volver a Avinu Shabbat? Muchos, 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 yo los he visto y os lo puedo decir por experiencia propia. Y vuelven, les garantizo que vuelven. Ese es el trabajo que tenemos que hacer todos, más que criticar, pelear y odiarnos unos a otros. Eso es lo que quiere Hashem, y ahí está la gran Yeshua. Be'ezrat Hashem, que todos tomemos eso, yo el primero como ejemplo, y esa sea nuestra meta durante toda nuestra vida, para que Hashem y la Shejinah no se vaya, no se vaya. Jacob vino, nos enseñó y aprendió algo muy importante. Él creyó que una vez que uno sale al exilio, la Shejinah se acabó. Viene y dijo, yo no sabía. He aquí que aquí está Akadosh Baruj Hu y la Shejinah, y yo no lo sabía. ¿Qué quiso decir? Yo creía que solamente la Shejinah estaba en Eretz Israel, pero una vez que uno sale fuera del entorno, ya la Shejinah, la divinidad, se evapora, se va, o se queda en el Israel. Jacob vino y nos enseñó, wow, me acabo de dar cuenta que donde tú vayas, tú tienes la capacidad y la fuerza de atraer, de llevar contigo a la Shejinah. Por lo tanto, Él nos enseñó que cada uno y uno de nosotros, donde estemos, da igual el lugar, podemos con nuestros actos atraer a la Shejinah, a la divinidad, y que esté posada con nosotros, sin que se evapore, sin que se vaya. ¿Saben lo grande que es eso? Eso es todo. Si tenemos a Shejinah con nosotros, lo tenemos todo. Y está en manos de cada uno y uno de nosotros, y así lo corroboró y lo confirmó Jacob Avinu. Que Dios les bendiga. Que pasen un feliz día. Y Be'ezrat Hashem, si Hashem quiere, y ustedes también, nos veremos mañana a la misma hora. Yom Amén. Tov Lekulam. Seguro, con tu Raf.